A un tema que nos ocupa y mucho y tiene que ver con la situación que se da en la Argentina con los alquileres. Desde esta nefasta ley de alquileres, donde llevaron al Congreso a aquellos que dicen ser inquilinos, y plantearon distintas situaciones y los diputados y senadores determinaron una ley que termina no beneficiando ni a inquilinos ni a propietarios. La prueba está a la vista. No poder actualizar con el nivel de inflación que tenemos y llega un punto donde tenés que actualizar todo el año que no actualizaste. Por eso hoy tenés actualización del valor de alquiler que supera el 100%. Pagás 80.000 pesos, venías pagando, bueno, a partir de este mes vas a pagar el doble. Entonces, son situaciones muy complejas. Propietarios que quitan, en definitiva, la propiedad de alquiler, etc. Enrique Abati es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, no puedo decir lo mismo, acá estamos resfriados. Sí, más o menos todos estamos estamos todos más o menos así. Bueno, la situación es alarmante ya, ¿no? Es terrible la situación, sí. Porque ahora cumplimos 3 años de la vigencia de esta nefasta ley, como bien dijo usted. Realmente, desde que se sancionó esta ley, nosotros ya lo hemos anunciado a través de la Cámara de Propietarios, que era una ley destinada al fracaso. Es la crónica de un fracaso anunciado. Ha perjudicado por igual a propietarios, a inquilinos y a corredores inmobiliarios. Pero lamentablemente nuestros legisladores parece que están en otra sintonía. Siguen durmiendo la siesta, porque lo único que piensan parecería que es después de las elecciones dónde van a estar sentados. Porque realmente muchos de los legisladores que pusieron su voto para sancionar esta ley, hoy deberían tener el deber moral de modificarla. Y realmente hay que modificar solamente 2 artículos. El referido al plazo, que es un exceso al plazo de 3 años en este contexto inflacionario, y con respecto al precio. 3 años vigencia de contrato. Plazo mínimo legal, 3 años. 3 años. Antes, con el Código Civil y Comercial, hasta desde el 2015, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, comenzó la vigencia el 1 de agosto del 2015, hasta que comenzó la vigencia de esta ley eran 2 años. Bueno, pero el otro problema fundamental también es el precio. Antes existía libertad entre las partes para fijar el precio. Hoy, lamentablemente, es una norma de orden público que establece esta ley y que el alquiler se indexa una sola vez por año. Estamos hablando siempre de vivienda, porque el resto de las locaciones existe una libertad absoluta. Pero con este contexto inflacionario, ¿cómo vamos a tener un alquiler planchado por un año cuando superamos... se calcula más o menos más de un 120%. ¿Qué está ocurriendo? Porque junio, julio es el momento de actualización, ¿no? Este 100%, un poco más del 100%. ¿Qué ocurre entre unos y otros? ¿Se queda el inquilino o se está yendo? Bueno, en los contratos que están venciendo, que se sancionaron, que se suscribieron hace 3 años, ya cuando comenzó la vigencia de esta ley, en muchos casos, más de la mitad de los casos, los inquilinos ya no pueden hacer frente a esto. Pero además, el locador, y con toda razón el propietario, tiene que actualizar eso, porque si bien la actualización, ahora por ejemplo, del año pasado a al que le toca actualizar es un 104% de julio a julio. Claro. Y el inquilino ya sabe, dice, yo estoy pagando esto, en algún momento tengo que actualizar. Una cosa es que... no pueda pagar, nadie debe decir no quiero ¿Y qué hacen? ¿Cómo se soluciona? Yo necesito seguir alquilando y usted necesita seguir viviendo acá y es buen inquilino y un buen propietario. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo solucionan? En esos casos, cuando hay un buen inquilino que es pagador, cumplidor de todas sus obligaciones, no hay ningún problema. El propietario llega a un acuerdo con el inquilino y realmente no se renuevan los contratos, sino que se prorrogan, porque hay una diferencia abismal y hay mucha confusión en el tema. Renovar un contrato implica hacer un nuevo contrato, plazo mínimo 3 años.
prorrogar un contrato, la ley no tiene límites de prórroga. Podemos prorrogar por 6 meses, 1 año. Hoy se están prorrogando por entre 6 meses y 1 año. Ajá. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que va a pasar en este país, Claro. ni siquiera dentro de Bueno, 30 días. ¿Y le actualizan ese porcentaje? Sí, porque ya se terminó. Supongamos que el inquilino, como bien decía usted Sí. hoy, por ejemplo, comenzó con 80.000, el año Sí. pasado pagaba 80.000, hoy van a ser 160 y Sí. algo, y monedas, ¿no? Bueno, entonces, por ahí se ajusta y se hace cada 6 meses una prórroga. Entonces eso da previsibilidad. O sea, Esto es como- legal, esto está dentro del marco de la ley. Muy bien. Yo, Ok. como inquilino, Sí. sé cuánto voy a tener que pagar Exacto. y adecuo mi economía familiar. Yo Sí, sé sí, cuánto. sí. Y yo, propietario, sé cuánto voy a recibir. Y bueno, ese dinero a lo mejor lo destino a la cuota del colegio de los chicos, el auto. esta realidad, ¿hay propietarios que retiraron la propiedad de oferta? Sí, absolutamente. Normalmente, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un parque habitacional de oferta de alquileres, antes de la ley me refiero, de vivienda, de no menos de 20.000 viviendas. Hoy no superamos las 1.300. Nada. Nada, claro, porque el problema es este. Hay que volver a la fijación de acuerdo de las partes, o sea, Sí, sí. por voluntad de las partes, como se hacía antes de la ley. Generalmente se hacía un escalonamiento cada 6 meses, hoy podría ser un escalonamiento mejor cada 4 meses por la inflación que hay. Sí, Pero sí. el perjuicio que le ocasionan al propietario es enorme, porque con una inflación de más de un 120%, supongamos, los primeros 4 o 5 meses, bueno, Sí. está bien el alquiler, pero después el paso del tiempo y el desarrollo de la inflación sin límites va carcomiendo ese alquiler. ¿Y qué hace este propietario? Lo retira, muy bien. Lo retira. Y está vacío, tiene que pagar expensas, tiene que pagar todo el Sí. mantenimiento, etcétera. Sí. ¿Y qué hace? ¿Espera? ¿Qué? ¿Lo vende? Espera a que hoy están esperando al cambio de gobierno y Sí. que por lo menos se sancione una ley que termine con esto. Pero reitero, nuestros legisladores siguen durmiendo la siesta y no les importa nada el daño que han ocasionado ellos mismos, porque tienen el deber de moral de solucionarlo esto. Si esto es muy sencillo, es derogar 2 ¿Es real, artículos y volver al Enrique, régimen que anterior. se está mal vendiendo Sí, propiedades en la ciudad? Sí. Y se invierte ese dinero fuera de la Argentina. ¿Prefieren mal vender, pero no perder más de lo que se ha perdido hasta ahora? Sin ninguna duda. Mire. ¿Por qué? Porque la rentabilidad en la Argentina no supera el 2% anual antes de impuestos. Y ese mismo capital puesto en Montevideo, por ejemplo, o en Asunción, Paraguay, 2 países que tienen mayor seguridad jurídica que la Argentina en este momento, dan un rendimiento más o menos de entre el 5 y el 6% anual del valor del inmueble y en dólares, y con una mucho menor carga tributaria que en la Argentina. Bueno, Porque acá recién hablaba nos carcomen los el impuestos. fenómeno Paraguay, 3 impuestos. Claro. IVA, Claro, bienes personales y ganancias. así es. 10% cada uno. Claro. 10. Ya se Y sabe con eso, cuánto. Paraguay. ¿Y Montevideo se da una situación similar aquí Exacto, en Uruguay? exacto, exacto. Ah, mire. Eh, ¿Y del lado del inquilino qué se dice? Porque ahí están buscando, no hay... Y la poca oferta que hay, bueno, bueno. precios, imagino, no cómodos, ¿no? Los inquilinos les tendrían que ir a reclamar a los legisladores que sancionaron No, esta ley no estoy culpando a desastrosa. nadie. Yo lo que estoy diciendo, no Y no, digo el no. propietario, Sí, ¿no? sí, sí, Es obvio que el legislador... Es gran responsable. Bueno, porque fue una medida populista. Como toda medida populista. Populista, y terminaron perjudicando a ambos. Exactamente. Porque ¿Me parece o me equivoco? Exactamente. Terminaron perjudicando a ambos. Exactamente. Siempre se vuelve como un boomerang contra Sí. quien se pretende beneficiar, que en este Sí. caso eran los inquilinos. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy mala memoria. Es decir, Winston Churchill decía, read history, please. Sí. Entonces, lean la historia. Claro. Acá, desde el año 47 en adelante, toda ley populista de congelamiento de alquileres, congelamiento de los plazos, etcétera, todo eso se volvió en contra de los inquilinos, y es lo que generó el enorme déficit habitacional que supera los 3,5 millones de viviendas, porque nadie quiere invertir. Acá, a través de la Cámara de Propietarios, en su momento, el año pasado, cuando hubieron muchas reuniones, varias reuniones en el Congreso, en la Comisión de Legislación General, en la Comisión de Presupuesto, etcétera, hemos aportado varios proyectos de ley
Están todos durmiendo ahí, están todos cajoneados. Por ejemplo, uno era incentivos fiscales de desgravación impositiva para quien invierta en construir un edificio para destinarlo por 10 años obligatoriamente al mercado locativo de vivienda. Pero por 10 años no pagaba ningún tipo de impuestos. Bueno, esto existe en muchos países del mundo, estas ventajas, porque el capital en realidad busca rentabilidad. Agradezco, yo me acuerdo, lo cuestioné, digo, qué bien, muy bien, gracias, pero ¿qué hago después con la vivienda si tengo esta ley de alquileres? Hoy es increíble, o sea, te están dando beneficios para el desarrollo, pero después se complica, no hay crédito hipotecario, no puedo vender. Bueno. Porque ese es otro punto, decir, bueno, a ver, muy bien, vamos a construir desarrollo para... Ahora, a pesar de todo, se está construyendo. Se está construyendo porque la inversión más genuina es el ladrillo, siempre, nosotros históricamente. Esperando un cambio en Argentina. Hay mucho dinero en el colchón bank. Ahí está. Hay mucho dinero, pero lo que hay que crear es seguridad jurídica, porque hay una enorme inseguridad jurídica en la Argentina en este momento, y además dar, por lo menos, disminuir la inflación, porque el fenómeno inflacionario perjudica justamente a los más pobres, a los que tienen menos recursos. Hay un porcentaje importante de propietarios que destinan el inmueble al turismo extranjero, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando siempre en este caso de inmuebles de 1 y 2 ambientes, no más de eso. Bueno. Es enorme, más del 60%, porque los ponen en las plataformas, entonces incluso algunas se pagan en dólares, que en realidad hay que aclararle a los televidentes que el contrato en dólar billete es nulo, es nula la cláusula esa. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial, cuando define a lo que es el contrato de locación, establece que el precio debe ser en dinero. Y hay un artículo del Código, el 765, que dice que la moneda extranjera no es dinero, sino que es cosa, como si fuera este vaso, esta mesa. Y entonces eso no sería un contrato de locación, sino que es un contrato atípico, innominado. Y pone en grave riesgo, en gravísimo riesgo, al locador, al propietario, porque hay inquilinos, hoy ya hay muchos juicios de ese tipo, que se presentan al juez donde el contrato está pactado en dólar billete y le dicen, señor juez, esto no es un contrato de locación, quiero que se me reconozca, dígame qué tipo de contrato es, que se me reconozca mi calidad de inquilino. Ese juicio dura no menos de 1 año y medio o 2 años. Mientras tanto, yo inquilino no pago el alquiler, porque no puedo pagar y el propietario tiene bloqueada ahí la... Exactamente. Y una vez que el juez, por supuesto que va a decir que es un contrato de alquiler, pero con la cláusula nula, pero no nulo todo el contrato. Por eso perdimos más o menos 1 año y medio o 2 años de juicio con los tiempos de la justicia argentina. Y luego, por último, para finalizar, el juez va a decir, bueno, ahora hay que determinar cuál va a ser el alquiler. Perito nombrado por el juez, perito por cada parte, no menos de 6 meses a 1 año más de juicio. Mientras tanto, el inquilino no pagó nada. Gracias, Abati. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.